Yo creo que acá hay algo que es bien importante y es que también tiene que ver con la realidad de mi país y creo que de los otros países latinoamericanos, ¿no? Nosotros hemos dado un salto cualitativo, creo que es Mérieux que habla de esto, en educación. Hoy por hoy están incorporados a la educación sectores que tradicionalmente no estuvieron incorporados. Se habla de crisis de la educación. Yo no tengo tan claro que se trate de una crisis. Creo que el sistema ha dado un paso en esto de que todos estén incluidos. Obviamente eso trae sus dificultades y tiene su complejidad. En el Uruguay, por ejemplo, eso es muy claro. O sea, la educación primaria tiene más historia de inclusión y de soporte, digamos, para retener a los niños en las escuelas. Pero es emblemático en nuestro país lo que está pasando, por ejemplo, con la educación secundaria, ¿no? Cuando surge la educación secundaria en nuestro país, surge con una impronta propedéutica y elitista, muy elitista. En Montevideo, en la capital, y solo para aquellos que querían hacer una carrera universitaria. En 1912, y estoy hablando de hace más de 100 años, ¿no?, se da como un primer impulso transformador, digamos, en esa realidad, ¿no? Se crean por ley todos los liceos departamentales. Cada uno de los 18 departamentos del interior pasa a tener un liceo departamental. Se descentraliza, se empieza a descentralizar, ¿no? Pero estoy hablando de principios del siglo XX. A mediados del siglo XX, ¿no?, en nuestro país coincide con una época coyuntural de bonanza económica, ¿no?, por la guerra de Europa y, bueno, y todas las divisas que entraban al país por concepto de exportación, se produce una fuerte, digamos, presencia fuerte de la clase media, ¿no? Y por ende la entrada de las clases medias a las instituciones de educación secundaria. Sería un segundo impulso transformador. Pero en la década de los 80, la educación secundaria se masifica, en parte por efecto de una ley del año 73 de enseñanza básica obligatoria. Y esa masificación de la educación secundaria hacia los 80 ha devenido en una especie de masificación de la educación superior en el presente. ¿Ah? Entonces, hoy por hoy decimos, no va al liceo quien no quiere, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en este departamento que es pequeño, había un liceo público y otro en construcción. Hoy hay 7 y han pasado 30 y pocos años, no tanto, ¿está? Pero ¿qué pasa? Hay equidad en el acceso. Algo así nos está pasando ahora con la educación superior. Pero esa equidad en el acceso no se replica después en el trayecto y en el egreso. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en esto que implica articular educación con inclusión.